Venecia es la ciudad que siempre deseamos conocer. Un destino mágico, completamente diferente al resto. Tiene calles sin veredas y canales que por medio de puentes comunican sus 120 pequeñas islas, donde sus principales medios de transporte son las góndolas, pequeñas embarcaciones y los vaporetos, que trasladan a diario a locales y turistas como si fueran los buses de nuestras ciudades. Una ciudad con un espíritu único, que hace que todo el mundo se enamore de ella. Bueno, llegamos a la estación Santa María Novena. Estamos esperando el tren. Sí, vamos a esperar número el tren 9980. Así que bueno, haciendo un poquito de tiempo ahora. Sentimos curiosidad y ansiedad por visitar finalmente Venecia, el lugar que tanto soñamos conocer. Antes de llegar a la estación, el tren recorre más de 3 kilómetros por un angosto dique en medio del mar, y desde allí se empiezan a distinguir a lo lejos las primeras edificaciones. Llegamos, Yani. Llegamos a Venecia. Estación de Venecia. Primeras imágenes de Venecia. Precioso. Tomamos un vaporeto que sale desde la estación Santa Lucía. Nosotros tenemos que hacer el recorrido hasta la estación San Marco San Zaccaria, que es la más próxima a nuestro hospedaje, y también a la Piazza San Marcos. Es un hermoso recorrido que dura aproximadamente 20 minutos, por lo que les podemos decir que desde el minuto cero empezamos a disfrutar de la belleza de esta ciudad. Ya a lo lejos vemos nuestra estación y desde allí nos vamos directo al hotel. Bueno, gente, llegamos al hotel. Vamos a pasar 2 días y medio, casi 3 Casi completos. 3. Está muy cerca de la Plaza San Marcos. O sea que también, si están interesados y si resulta todo bien, después les contamos. Nos preguntan y bueno, les damos los datos como para que puedan ubicarlo. A lo largo del tiempo fuimos formando nuestras propias imágenes y representaciones de esta ciudad por todo lo visto y todo lo leído, pero estar allí y finalmente verla con nuestros propios ojos nos parece algo increíble. Estamos en la Piazza San Marcos y frente nuestro la Basílica. La Basílica San Marcos es un auténtico prodigio de la arquitectura bizantina. En el interior de la basílica, el color dominante es el dorado. Los mosaicos de la cúpula de la Ascensión, que es la cúpula principal y el mayor atractivo de la misma, datan de principios del siglo XIII y representan escenas del Nuevo Testamento. Los mosaicos del atrio fueron realizados en teselas de cristal y pan de oro que detallan escenas del Antiguo Testamento. Debajo del altar, sustentado por 4 columnas de alabastro y mármol, reposa el cuerpo de San Marcos. La entrada es libre y gratuita. Está prohibido el ingreso con mochilas a la misma. En caso de tenerla, hay una taquilla que es de uso gratuito para poder dejarla. Estábamos en la Basílica de San Marcos, como les decía, nos están retando, todos estaban haciendo foto y video, porque en realidad ya era saliendo, entonces pensamos que se podía hacer. Igualmente hicimos algo que no se puede hacer, hicimos unos videos piratitas adentro para poder mostrar. Sí, bueno, la cuestión es que la basílica es hermosa. Es una pena que no se pueda mostrar, la verdad que son cosas que yo no entiendo, no comprendo por qué no te dejan filmar o sacar fotos. La verdad que es muy bonita, un trabajo en el piso, en el techo, las paredes, uno no sabe dónde mirar, preciosa, realmente nos gustó mucho, ¿no? Fantástico. Es una de las mejores que hemos visto, la verdad, hasta ahora, fascinante. Frente a la basílica se alza el famoso campanil, un símbolo de la ciudad, que actúa como campanario de la basílica y al que vamos a subir abonando un ticket de ingreso. Desde allí vamos a tener unas preciosas vistas, que es lo que vamos a ver en este momento.
Desde aquí podrán ver en su totalidad la Plaza San Marcos. En ella se encuentran los edificios más representativos de la ciudad. Tiene ese encanto que tienen los sitios que son realmente especiales. Allí podrán respirar, sentir y disfrutar de la música en vivo de sus 2 bares emblemáticos. Sin dudas, este es el corazón de Venecia. Al bajar de la torre, seguimos recorriendo la ciudad. Detrás nuestro el puente de la Academia. Que está en refacciones. Lamentablemente está en refacciones. Pero desde ahí la verdad que unas vistas muy bonitas. El puente de la Academia se encuentra sobre el Gran Canal. Hermosas iglesias y elegantes palacios flanquean esta avenida fluvial de 4 kilómetros de largo. Es la arteria acuática principal de Venecia. Sin dudas, es otro símbolo de Venecia. Nos vamos acercando a otro ícono de esta ciudad, el Puente Rialto. Es el más antiguo de los 4 puentes que cruzan el Gran Canal. Es el más conocido tanto por su diseño como por su historia. Estamos en el puente de Rialto, hermoso, divino. Muy bonito, la verdad. Lamentablemente nos tocó un tiempo muy feo, pero bueno, se disfruta de igual manera. La verdad que sí, uno puede andar, recorrer de todas formas, así que bueno, estamos tratando de disfrutarlo de esta forma y muy lindo. Artistas, orfebres, restaurantes, cafés y tiendas de recuerdos llenan de animación los alrededores del icónico puente. Donde ahora se encuentran tiendas de recuerdos, en otros tiempos había negocios y banco de mercaderes. Muy cerca del Puente Rialto se encuentra la Galería Venecia. Esta exclusiva y elegante galería comercial permite acceder por 15 minutos a su terraza, desde donde se podrán tener estas hermosas vistas. Seguimos recorriendo esta bella y pintoresca ciudad. Después de caminar y disfrutar de sus calles, puentes y canales, nos dimos cuenta que habíamos cruzado nuevamente y estábamos de la otra margen del mar. Habíamos llegado a nuestro punto de inicio, estábamos a metros de la estación Santa Lucía. Nos quedamos aquí disfrutando del atardecer y vamos viendo cómo se encienden las luces de la ciudad. Segundo día en Venecia, arrancamos temprano porque nos queda mucho por recorrer.
Y enfrente nuestro tenemos la Torre de Orologio o la Torre del Reloj. Fue construido entre 1496 y 1499. Sobre la gran esfera del reloj vemos la torre de un solo piso, con el león de San Marcos y coronado por 2 gigantes, conocidos como los moros, que tocan la campana cada 1 hora. También marca los signos del zodíaco y las fases de la luna y el sol. Y detrás nuestro, el Palazzo Ducale. Es uno de los edificios más importantes que rodean la Piazza San Marcos. A lo largo de su historia, fue la residencia de los dux, sede del gobierno, palacio de justicia y también una prisión. En su interior hay obras de artistas como Veronés, Tiziano y Tintoretto. El Puente de los Suspiros fue construido en 1602. Conecta el Palacio Ducal con el Palacio de las Nuevas Prisiones. En realidad, es más bien una galería de paso atravesada por 2 corredores. Uno que conduce a las cárceles y el otro que conduce a las salas de interrogatorio. El Puente de los Suspiros evoca el suspiro de los presos que pasando por allí veían por última vez el cielo y el mar. Ahora simplemente los invitamos a caminar por sus calles. Nos alejamos de los lugares más turísticos para poder apreciar toda su belleza. Les recomendamos caminar sin rumbo fijo, sentarse en alguna de las tantas bancas y contemplar. Les aseguramos que perderse entre las calles y canales de Venecia acabará por derretir el corazón de cualquiera. Al llegar la noche, nos tentamos con probar una de sus típicas comidas callejeras. Paramos en un puestito. A probar polenta frita. Polenta y verdura frita. ¿Qué tal sale, Yani? Muy rico. ¿Rico? No podíamos irnos de esta ciudad sin probar una rica pizza. Nos vamos despidiendo, aunque antes les contamos que desde aquí vamos a ir a visitar las islas de Murano y Burano, y también pasaremos un día en Verona. Pero eso lo vamos a ver en los próximos videos. Ahora seguimos disfrutando de la noche de Venecia.
Si una encuesta preguntara a la gente cuáles son las ciudades más románticas del mundo, seguramente entre los primeros puestos tendría que estar Venecia. Un paseo en góndola por sus canales, ya sea solo o en compañía, es una experiencia mágica para descubrir los rincones más bonitos de la capital del Véneto. Esta es una ciudad que te deja maravillado de día y te enamora de noche. Es un sueño que cualquier viajero debería cumplir. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo destino.